Primer movimiento. Hacemos comunidad. La mesa del día. Por sí mismos, los fenómenos de la naturaleza como la lluvia, sismos o huracanes no son desastres naturales, pero se les considera así cuando la actividad humana altera la normalidad del medio ambiente y estos fenómenos provocan daños en un núcleo social como una comunidad, ciudad, región o país. La contaminación del medio ambiente, la explotación irracional de los recursos naturales renovables y no renovables, la construcción de viviendas y edificios en zonas de alto riesgo son algunas de las actividades que amplifican los efectos de estos fenómenos naturales. De acuerdo con la ONU, el 70% de los desastres naturales están relacionados con el clima. Las cifras del organismo señalan que cada año alrededor de 221 millones de personas se ven afectadas directamente por inundaciones, ciclones, huracanes, sequías o terremotos. Así es, las poblaciones más vulnerables se encuentran en los países pobres con una densidad de población elevada y que carecen de infraestructura o planes para enfrentar estos desastres naturales. Está con nosotros el doctor Jesús Manuel Macías Medrano. Él es profesor, investigador del CIESAS. Sus proyectos de investigación abordan temas en el campo del proceso riesgo-desastre. Ha realizado estudios de caso de desastres mediados por inundaciones, huracanes, terremotos, tornados y los significados sociales del peligro volcánico. Doctor Macías, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? ¿Qué decir hoy de esta presencia de los desastres naturales cuando estamos prácticamente en medio de la reconstrucción en muchos estados del país? Pues muy buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad de comunicarme con ustedes y con la audiencia. Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Qué decir de esta pregunta que ya acertaba Miguel Ángel? Y además en este contexto que pues claro que recordamos de los pasados sismos del 2017, del 19 de septiembre, el 7 de septiembre también, ¿cómo contextualizar los desastres naturales, esta actividad de la naturaleza mediada por la mano de los humanos? A ver, déjenme primero hacerles como una nueva comunicación o una especie de aclaración. Sí. En las ciencias sociales actualmente los que estamos analizando el problema de los desastres, ya preferimos no usar el término desastre natural. Eso. Sí. Y desde hace algunos años, ¿no? Uh-huh. Sí. Porque este tiene una connotación que es equivocada. Se implica que el desastre natural ocurre porque es causa de un fenómeno de la naturaleza que es muy destructor, como un sismo, una inundación, etcétera, ¿no? Sí. Lo que hemos visto, y que es importante señalarlo, porque de aquí derivan todas las explicaciones causales de los desastres, es que finalmente el desastre tiene una calificación que es estrictamente social, ¿no? Hace muchos años en la historia de la humanidad, cuando ocurría un sismo, por tomar un ejemplo, y ocasionaba destrucción, bueno, era normal pensar que eso era una fuerza de la naturaleza y que el hombre no podía hacer nada, o bien que era un castigo divino. Entonces eso tiene que ver con el mal comportamiento de la gente y etcétera, ¿no? Pero actualmente ya tenemos un conocimiento avanzado de las amenazas y de las amenazas naturales, para centrarme nada más en ese tipo de amenazas. Claro. Y tenemos, aparte de eso, un gran desarrollo en términos de conocimiento de la propia sociedad, de las formas de gobierno. Tenemos un avance importante en el tema de la organización de las administraciones públicas, de las organizaciones gubernamentales para prevenir y atender desastres. Hay avances diversos que nos ponen en una situación en donde un evento desastroso como los sismos del año 2017 tienen un impacto que es desde luego humano, social, etcétera, pero que nos hace voltear la cara al tema de las responsabilidades gubernamentales, que es finalmente un asunto importante destacar, porque es donde radica la responsabilidad de la protección de las personas, ¿no? Entonces, los eventos, digamos, desastrosos de los sismos de septiembre del 2017, desde mi punto de vista, y coincidimos muchos colegas en esto, son elementos muy críticos porque ponen en cuestión no solamente
digamos, aspectos de nivel de conocimiento científico sobre las amenazas, sino muy en tela de juicio el papel de la autoridad y la protección de las personas. Claro. ¿Qué otros factores? Pienso, bueno, por supuesto, factores, ya nos comentaba doctor Macías, pues en términos de políticas públicas, en términos del cuidado que tiene un gobierno o en general un Estado sobre su población para enfrentar estos desafíos. Puntualmente, ¿qué tendríamos que estar observando en estos factores sociales que se vinculan con los eventos de la naturaleza que pueden ser catastróficos? Sí, en la introducción que ustedes hicieron al tema, señalan asuntos muy importantes, y uno de ellos es el tema de la pobreza, el tema del estancamiento en el desarrollo, y porque eso es crucial, ¿no? Muchas veces se ha pensado que los desastres corresponden o obedecen a que la naturaleza es incontenible o que se ha destruido tanto que se revierte en fenómenos destructores como los grandes huracanes, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es parcialmente cierto. Lo que es determinante es el tema de la pobreza, el tema del escaso desarrollo, porque si vemos con toda calma este asunto, resulta que si tenemos una sociedad que tiene problemas para poder avanzar en el desarrollo de la población en general, pues es una población que tiene más exposición a las amenazas y tiene en consecuencia otros elementos de menor protección, no solamente social, sino que se tienen que atribuir a los gobiernos, que son los responsables de, como yo decía antes, de la protección de las personas. Entonces, eso es muy importante. Ahora, puntualmente, lo que hay que señalar es que tenemos ya en México, para referirme nada más a nuestro país, tenemos una historia desde los sismos de 1985 a la fecha, en donde hemos, como país, como sociedad, visto muchos eventos desastrosos, ¿no? Desde esos sismos del 85 hemos tenido otros sismos, impactos de huracanes, en fin, amenazas volcánicas como la que estamos viendo hace unos días en el volcán Popocatépetl, en fin, y esto sugiere que deberíamos de tener ya un avance de 1985 a la fecha, pues tenemos ya muchos años en donde tendríamos que tener teóricamente un estado de organización social y gubernamental tal que no se podría justificar lo que ocurrió en los sismos del 2017, que, insisto yo, han sido muy críticos porque como que evidenciaron que se había hecho muy poco o nada en relación a la prevención de desastres y también en relación a la disponibilidad de planes de actuación en caso de emergencias y sobre todo de recuperación o de reconstrucción, ¿no? Lo que se vio es que en ese sentido tenemos un atraso similar al que se tenía antes de 1985. ¿Cómo ven? Sí, hay un Centro Nacional de Desastres que todavía considera la palabra desastre como una manera de definir lo que pasa en México. Aunque usted delimita el tema, el CENAPRED señaló en algún documento que emitió la Secretaría de Gobernación los desastres naturales más letales del siglo en México, ¿no? Ponía en primer lugar el del tema de el virus de influenza, tal vez por el número de muertos, porque es el criterio para encabezarlo, no es un alfabético, ¿no? Es el número de muertos. Pero pone también los choques, las volcaduras de autobuses de pasajeros, los choques de trailers contra transportes, y también pone incendios, por ejemplo, que año con año tenemos estas noticias tan trágicas de se incendiaron locales de ambulantes, locales de explosivos, explotaron parcialmente gaseras importantes extendidas en lugares de mucha junto a lugares de mucha marginación, que son los lugares donde imponen este tipo de temas. Los asuntos políticos que llevan a invasores de tierras, de predios, y que los ponen sobre socavones, sobre fracturas volcánicas, como lo hemos visto en esta ciudad, en Iztapalapa, por ejemplo. ¿Qué pasa con esas consideraciones, estas formas? Ese es un asunto muy importante, lo que se señala.
entender lo que es un desastre y no confundir con estos datos de lo que son accidentes colectivos, ¿no? Como la caída de un avión o la volcadura de un autobús, etcétera, ¿no? Que esos no son desastres porque son, aunque pueden producir fatalidades y todo, no tienen un impacto social importante, ¿no? O colectivo. Por ejemplo, un desastre generalmente se impacta cuando ocurre digamos, un fenómeno destructor, impacta en las demandas que la sociedad impactada requiere, por ejemplo, en atención médica, en rescates, etcétera. Por eso muchas veces cuando hay un impacto de este tipo, como un sismo, no hay hospital que dé satisfacción a la demanda, ¿no?, de servicios médicos, en fin. Entonces, este es un tema que sí puede servir para deslindar lo que es el fenómeno del desastre o lo que es, digamos, un accidente colectivo. En las sociedades nuestras, en el mundo, en México, en fin, tenemos ese tipo de accidentes de manera muy cotidiana y generalmente, si se suman, son los que ocasionan mayor número de muertes. Pero insisto, habría que ver eso en términos de diferenciarlo respecto a cuando ocurre, cuáles son las demandas que le exigen a la sociedad para ser atendidas, ¿no? Sí. Claro. Ahora, el otro tema es cómo como sociedad, la sociedad va generando condiciones en sus diferentes grupos sociales o en las diferentes comunidades que va haciendo que crezcan grupos en áreas que son muy propensas a la ocurrencia de fenómenos destructores, ¿no? Entonces señalaba los deslizamientos en barrancas o las inundaciones, ¿no? Este es un tema que también yo creo que no tiene mucha justificación en términos de las posibilidades que se tienen para intervenir planeadamente y generar reducción de esta exposición y por consecuencia reducción de consecuencias negativas cada vez que aparece uno de estos fenómenos, ¿no? Quiero decir que estamos en la actualidad, en este siglo XX, como sociedad, con la posibilidad de hacer que cada evento, cada fenómeno potencialmente destructivo no se convierta en desastre, ¿no? Entonces, esto quiere decir que en la sociedad está esta posibilidad de reducirlo, pero quiero dejar una cosa muy clara, ¿no? La sociedad, las responsabilidades son diferentes. Yo he insistido en lo que hemos conversado, que dentro de la sociedad hay responsabilidades que tienen que identificarse muy bien en la autoridad, por un lado, para hablar en esos términos, digamos, en la imagen del gobierno, y otras responsabilidades que se tienen en los diferentes grupos de la sociedad, ¿no? Miren, imagínense ustedes un país como el nuestro, que tiene más de la mitad de la población en condición de pobreza. La población en esa situación tiene, en primer lugar, que preocuparse y que ocuparse por ver qué va a comer, en qué va a trabajar, etcétera. Entonces, ese es el primer punto de partida, digamos, de su razón existencial, ¿no? Sí. ¿Qué va a comer? Y en segundo plano tendría que pasar, lógicamente, el pensar que las amenazas como los sismos o si las inundaciones, etcétera, van a ocupar su interés, ¿no? Por eso es que la responsabilidad gubernamental tiene mucho sentido en este caso. Cuando la población que está en altos niveles de pobreza no puede ocuparse de problemas de su seguridad por las amenazas naturales, entonces es el gobierno que tiene que hacerlo. Y no hay posibilidad de pensar en esta imagen del gobierno como una imagen paternalista que tiene que resolver. No es en ese sentido que se piensa la responsabilidad del gobierno, sino en el sentido de estricta responsabilidad como ente, digamos, existencial en la sociedad, ¿no? Claro. Doctor, bueno, le recordamos a quienes nos acaban de sintonizar que estamos platicando con el doctor Jesús Manuel Macías Medrano, profesor investigador del CIESAS. Doctor, en su opinión de especialista, ¿cómo, bueno, a partir del sismo de 1985 a los sismos de 2017,
en su opinión, ¿aprendimos algo? ¿Algo se vio reflejado o fue todo catástrofe? ¿Fue todo no controlar el riesgo? ¿Cómo lo ve usted? ¿Aprendimos, no aprendimos o simplemente estamos condenados a repetir nuestra historia catastrófica cada que un evento de la naturaleza nos toma por sorpresa? Bueno, es interesantísimo como lo plantea. Yo creo que aprendimos muchas cosas en la sociedad. Por eso se creó el Sistema Nacional de Protección Civil, se avanzó en la ciencia, conocimiento de los sismos, etcétera. Se avanzó en caracterización de cartografía de eventos sísmicos o de peligrosidad sísmica. Se han avanzado en reglamentos de construcción, etcétera, etcétera. Pero lo que se pone en evidencia en 2017 es que muchos de esos avances no se consideraron, no se aplicaron, no se usaron, y ahí hay que definir los responsables. Y el no uso también de los conocimientos y de los avances también tiene que verse en términos de que como sociedad incurrimos en aspectos muy negativos, por ejemplo el tema de la corrupción, ¿no? Claro. El tema de la corrupción fue y ha sido un tema absolutamente, lo voy a calificar con un término un poco drástico, ¿no? Pero ha sido asesino, porque la corrupción asesina porque ha permitido en ese sentido que se generen condiciones de absoluta ausencia de medidas de seguridad. Se privilegian ciertos intereses económicos, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, que a mí preocupa mucho en términos del peligro sísmico, el crecimiento urbano que no se puede desligar del peligro sísmico, que tuvo desenlaces dramáticos, ¿no? Uh-huh. De corrupción, con creación de obras urbanas y residenciales que no tenían en considerado el peligro sísmico, una inobservancia en muchos sentidos de reglamentos de construcción. La Administración Pública de la Ciudad de México tenía dependencias encargadas de vigilar si las edificaciones tenían seguridad, en fin, había diferentes mecanismos para vigilar procedimientos en ese sentido. Tenía una Secretaría de Protección Civil que así se convirtió después de haber sido una Dirección de Protección Civil. Entonces, mire, ha habido muchos avances, muchos aspectos en donde sí ha aprovechado las experiencias desastrosas pasadas o de los desastres pasados, pero lo que hemos visto es que nada de esos avances pudieron aplicarse y en consecuencia pues hemos visto lo que hemos visto, pero yo creo que no se ha detenido lo suficiente en nuestra sociedad y nosotros mismos en identificar las responsabilidades, porque en los sismos del 2017 murieron más de 500 personas y la muerte de esas más de 500 personas no ha tenido ninguna identificación de responsables, ¿no? Uh-huh. Quienes tuvieron responsabilidad en aplicar medidas de prevención y no lo hicieron, pues están seguramente disfrutando, no sé si de otros trabajos o de condiciones de asueto en algún lugar ahí de vacaciones, pero no ha habido ningún fincamiento de responsabilidad real, ¿no? Lo cual eso no ayuda mucho a la sociedad porque genera el círculo vicioso en donde el funcionario responsable no cumple porque sabe que no pasa nada. Uh-huh. Oiga, doctor, fíjese que recuerdo desde los primeros razonamientos de mi tierna infancia que siempre pasaban desastres en Estados Unidos, que yo decía, bueno, en un país tan poderoso, tan grande, con tantos desarrollos, tan democrático, yo pensaba, la gente se pone donde pasan los mayores peligros. ¿Por qué pasa esto? La costa este es uno de los lugares más peligrosos, considerados uno de los más vulnerables. ¿Por qué se construye en un país con tanta tecnología, con tantos cálculos, con tanta transparencia en la construcción, en lugares tan peligrosos? ¿Por qué les pasan tantas cosas a ellos? La respuesta, digamos así en términos generales, es que justamente estos fenómenos que identifican de crecimiento de zonas residenciales en la costa este tienen una explicación por el modelo actual que se le llama de las políticas neoliberales, ¿no? Uh-huh. Que lo que importa es hacer negocio y lo demás pasa a segundo plano. La seguridad de las personas no importa. Y en el caso de Estados Unidos, usted señala un asunto clave, porque
A ver, en Estados Unidos, en 2005, el huracán Katrina generó una situación de desastre en Nueva Orleans, pavorosa, como si Estados Unidos fuera un país del cuarto mundo, ¿no? Como se le llamaba antes, como si fuera un país subdesarrollado, ¿no? Y luego, el 2017, acordémonos, el huracán Harvey, que puso la ciudad de Houston en estado prácticamente de inundación, en condiciones de desastre verdaderamente lamentables. En el 2012, el ciclón Sandy, que afectó hasta Nueva York, ¿no? En fin, Estados Unidos, que es la primera potencia militar y ya está pasando a segundo plano en términos económicos, tiene desastres o condiciones desastrosas como si fuera un país subdesarrollado, y esto los expertos coincidimos en que tiene una explicación en el modelo de desarrollo económico que ha seguido, que se identifica como las políticas neoliberales que privilegian hacer negocios sobre los seres humanos, ¿no? Entonces, esto, mire, Estados Unidos tiene un desarrollo normativo importantísimo en términos de, por ejemplo, de mitigación de desastres, no solamente para sismos. En el estado de California es un estado muy propenso a sismos, tienen programas muy importantes de prevención, tiene una cartografía de inundaciones importante, aunque cuestionada por los criterios que han utilizado para la construcción, que no han sido muy buenos. Tienen un mercado de seguros importante, tienen en general menos pobreza que países como México o como Guatemala, etcétera, pero también tienen pobreza muy importante que ha crecido en este periodo de la llamada época neoliberal. Entonces, como regresamos a las definiciones de la charla de hace unos momentos, como decíamos, los desastres tienen la cara esencialmente social o humana, y esto es lo que explica. Y en el caso de un país tan importante, tan potente, digamos, económica y militarmente como Estados Unidos, esto es lo que explica sus enormes falencias. Y yo creo que eso ya los propios norteamericanos, me refiero a los colegas, lo han visto, lo ponen en tela de juicio, y por lo menos ya empiezan a levantar un poco la voz crítica porque no lo habían hecho. Claro, para ponerlo también un poco dramático, estos desastres, según nos comenta, y pues lo podemos ver, tienen este rostro humano, ¿no? Son desastres porque no han sido atendidos de la mejor manera y por parte de los gobiernos, por un lado, ¿no? Yo lo que le quiero preguntar, doctor, es ¿cómo se mide el riesgo? En esta dupla de riesgo y desastre, ¿cómo se mide el riesgo cuando se trata de pensar infraestructura, cuando se trata de generar políticas públicas, cuando se trata de hacer proyectos por parte del gobierno? En el caso específico de México, pues ¿qué papel juega la medición del riesgo? ¿Hay o no hay se considera o no esta variable importantísima para desarrollos de infraestructura, para cualquier tipo de política pública que tenga que ver con el espacio y con la distribución del mismo? Sí, claro. El tema de la medición del riesgo es un tema ya muy conocido. Hay diversas metodologías, hay diversas fórmulas para tener una idea de los riesgos y las dimensiones de los riesgos que se tienen según las diferentes amenazas. El riesgo es una noción que se tiene que referir a determinadas amenazas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en la Ciudad de México se puede tener riesgo frente al peligro sísmico, pero a lo mejor no tanto frente a las nevadas, no sé cómo decirle, claro, ¿no? Claro. En fin, entonces, sí hay fórmulas para anticipar, y ese es el sentido del cálculo del riesgo, anticipar los niveles de peligrosidad, de exposición, etcétera, para generar acciones, ¿no? Le quiero decir que en ese sentido hay mucho avance y hay mucho conocimiento. Por ejemplo, el tema del peligro sísmico en México había tenido un avance muy importante, ¿no? Y se incurren en algunos errores, porque ustedes recuerdan que se pensaba mucho en que el sismo más destructor que afectaría a la Ciudad de México iba a venir de la brecha Guerrero, ¿no? En el Pacífico, ¿no? Sí. Y resulta que en el 19 de septiembre del 2017, pues, tuvo un epicentro más bien continental y tuvo una característica diferente.
errores de ese tipo se pueden tener, pero lo que por otro lado se tiene muy claro es que la Ciudad de México tiene diferentes zonas por subsuelo que tienen diferente vulnerabilidad a las ondas sísmicas, por tanto les corresponde una mayor condición de riesgo. Eso se sabe. Y se sabe que los edificios tienen que tener ciertas características de fortaleza estructural para resistir sismos. Eso se sabe, ¿no? Ajá. O sea, hay mucho conocimiento de anticipación de lo que pueden ser los efectos nocivos de la ocurrencia de un sismo. No se necesita tener un conocimiento así específicamente súper detallado del sismo para anticipar que puede ser destructor. Y en este tema es donde yo regreso al punto. Conociendo las posibilidades de los efectos o los resultados de un sismo, se hizo más bien muy poco en el caso de la Ciudad de México, ¿no? Y para abundar esto, que también es un tema muy dramático, déjenme decirles que se tenían conocimiento después de 1985 de debilidades de edificios que nunca fueron atendidos. Claro, claro. Entonces, y otra cosa que no quiero despedirme o dejar ya la conversación sin mencionar, y es este tema de la reconstrucción, como le llaman, ¿no? Sí. De los sismos, específicamente en la Ciudad de México, pero desde luego que aquí tenemos que incluir a todas las zonas, los estados, los municipios, las comunidades que fueron afectadas en septiembre del 2017, que mantienen una situación de reconstrucción o de recuperación muy lamentable, más de un año, y parece que en algunas comunidades no se hizo absolutamente ningún avance en la recuperación. Esto pone también mucho en cuestión que sobre este tema de la recuperación, sobre los planes, sobre las experiencias, se ha recogido muy poco. Uh-huh. Y si esto se suma con todos los rasgos y las manifestaciones que se vieron de malos manejos, de corrupción, de torpeza en la conducción, digamos, gubernamental, desde el levantamiento de censos hasta la generación de los programas específicos de reconstrucción o reubicación, pone mucho en cuestión, insisto yo, lo que sería un estado de atraso o de no incorporación de los avances, y finalmente el que no se haya identificado responsables específicos de esas falencias. El servicio público, la función pública, tiene una característica que se omite, y es que tiene que cumplir con responsabilidades perfectamente establecidas. Y lo que no se ha hecho es avanzar en términos de hacer de que se cumplan esas responsabilidades, o que finalmente se penalice de alguna forma el no cumplimiento de esas responsabilidades. Miren, yo creo que estamos a estas alturas en ese nivel, en esta esfera de consideración que aparentemente no tiene nada que ver con el riesgo y el desastre, no con ese tema, pero que es sustancial, las responsabilidades gubernamentales en la seguridad de la gente. Claro. Pero, bueno, usted nos dice, doctor Macías Medrano, que las metodologías del riesgo son muy bien conocidas, pero no parece que los políticos mexicanos tengan mucho conocimiento de ellas, como que no se percataron del todo y siguen pues se siguen cometiendo grandísimos errores que cobran vida. ¿Cómo que cobran vidas humanas? ¿Cómo afrontar en estos nuevos panoramas frente al cambio climático, cómo afrontar y superar estos riesgos que supone el cambio climático para tener pues comunidades cada vez, digamos, más seguras? ¿Hasta dónde puede llegar esta seguridad? ¿Hasta dónde podemos prever lo que los cambios en la naturaleza puedan, las consecuencias que puedan tener sobre las comunidades humanas? Hay un dato, mejor dicho, hay un asunto muy importante en esta cuestión que usted plantea. Por ejemplo, la producción de conocimiento científico sobre las amenazas y sobre las medidas de prevención se hace en la esfera científica, ¿no? Pero esa es una cosa. Lo otro es cómo aplicar ese conocimiento.
en las políticas públicas, digámoslo así, o en los programas de acción gubernamental. Esta es una esfera que es muy confusa y allí hay muy poca claridad. Yo quiero decir que es importante también aquí definir responsabilidades. Los científicos, los académicos tenemos responsabilidades en producción de conocimiento, pero la responsabilidad en el uso y la aplicación del conocimiento es estrictamente gubernamental, ¿no? Así como, digamos, la empresa privada son los empresarios, los estados mayores empresariales, los que se dedican a incorporar el conocimiento e innovación en todo ese asunto para mejorar sus producciones. En el caso de la esfera del riesgo de desastre y la protección de la población, los gobiernos, digamos, los funcionarios públicos no cumplen con ese trabajo porque esa esfera es un poco como gris, como que se confunde, y muchos de los científicos piensan que ellos tienen que responsabilizarse de que eso es el conocimiento. Muchos funcionarios piensan que son los científicos, etcétera. Pero no, yo creo que ahí sí es importante que se ponga en claro quién es el responsable de qué cosa, ¿no? Claro, claro. Y ahora, en ese sentido, por ejemplo, el tema del cambio climático, el tema de las amenazas climáticas, para ser más concretos y no meterme en la discusión tan cuestionada del cambio climático y las significaciones. Como ustedes decían en la introducción, más del 70% de los eventos desastrosos tienen que ver con amenazas climáticas. Esto quiere decir que son las más frecuentes y las que más influyen en la pérdida de bienes y de vida de las personas, ¿no? A ver, yo desde hace como 15 años, un poco más, he hecho investigaciones, aunque soy geógrafo social, he hecho investigaciones sobre fenómenos climáticos, ¿no? Por ejemplo, los tornados. Yo empecé a hacer investigación de tornados en el año 2000 y me encontré con que en México se pensaba que no existían tornados, ¿no? Bueno, acabamos de publicar un libro sobre un tornado que ocurrió en el año 2012 que afectó la Ciudad de México, que pasó exactamente por el Zócalo, ¿no? Y esto lo traigo a colación porque también es importante señalar que hay, hablando del aparato científico que tiene que ver con esas amenazas, ciertos niveles de atraso, ¿no? Nuestra meteorología, nuestra ciencia de la atmósfera todavía no está suficientemente desarrollada para tener una idea clara de las amenazas climáticas, ¿no? Se ha avanzado en términos de conocimiento de escenarios potenciales cuando se le aplica ahí una variable de cierta amenaza o cierto crecimiento de una amenaza, pero esos son juegos de computación que tienen que ver poco con la realidad. Nos pueden dar una idea de la realidad, pero no son la realidad. En fin, lo que estoy señalando es que todavía tenemos que avanzar mucho en el conocimiento científico de los fenómenos climáticos para poder avanzar en otros aspectos también. Pero tocando este asunto de la relación del conocimiento científico con el uso de ese conocimiento por parte de quienes tienen que aplicar programas o acciones para la prevención de desastres, ese también es un tema que no está resuelto, ni en el caso de los eventos o de las amenazas climáticas, ni en el caso de las sísmicas, ni en el caso de las volcánicas, como estamos viendo, para referirme al caso del volcán Popocatépetl, ¿no? Sí. Desde hace muchísimos años se abandonaron muchos aspectos de cuidado en las comunidades y ahora, bueno, pues sí se difunde por los medios que hay ciertos albergues ya establecidos, que hay rutas de evacuación, pero yo invitaría a nuestros funcionarios responsables y a los mismos colegas que visiten las comunidades del volcán y vean las condiciones en las que están, ¿no? Sí, claro. Claro que es un tema además que hemos estado tocando, pues obviamente por la coyuntura de esta reciente actividad del volcán Popocatépetl, lo hemos estado tocando por acá. ¿Cuál es, cuál tendría que ser el diálogo de las autoridades, en este caso muy específico del volcán, de las autoridades con la comunidad? O sea, los saberes que puede tener esta comunidad que lleva asentada ahí desde hace muchísimo tiempo,
¿cómo tendría que ser este diálogo? ¿Qué se tendría que compartir? ¿Cuáles son estas prácticas que tendría que fomentar la autoridad para minimizar el riesgo y también aprender de los saberes que tienen estas comunidades? Sí, fíjese que ese es un asunto en el que se avanzó mucho después de la crisis del volcán de 1995. Se avanzó y fue muy complicado hacer que entendieran tanto funcionarios como científicos naturales, me refiero a los vulcanólogos, que en las comunidades volcaneras, como así les llaman, había una cierta relación de cercanía o de conocimiento con el volcán, de las comunidades que tenía antecedentes históricos, simbólicos, religiosos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Y que eso era importante para entender cómo la población podría responder frente a una amenaza de erupción. Y era importante porque se tenía que conciliar, digamos, códigos de comunicación para que la población respondiera de manera positiva en términos de hacer alguna evacuación, digamos, ordenada, porque las comunidades que están cercanas al cráter y donde se tiene identificada la ocurrencia de ciertas de los peligros determinados de una erupción, la única salida que tienen es pues evacuar, ¿no? Sí. Y la única forma, digamos, de resolver el problema para no perder la vida, porque obviamente si ocurre un flujo piroclástico, no sé, o otro tipo de expresión en una comunidad cercana, pues va a destruir lo que se tiene, las casas, etcétera, pero lo importante en este sentido es salvar la vida de las personas. Y, insisto, no hay otra más que los planes de evacuación. Y en los planes de evacuación sí tiene que haber un sentido muy de organización y de conciliación de estos códigos de comunicación. Yo creo que las comunidades tienen y han tenido ya también una especie de recepción de comunicación. Yo no sé si llamarle educación o no, no sé si estrictamente puede hacer eso, pero sí han tenido una información acerca de los peligros del volcán que desde mi punto de vista les permite tener planos de colaboración adecuados. Cuando en el diciembre del 1994 hicieron evacuaciones forzadas, el gobierno federal ocasionó ahí problemas severísimos porque fueron tan dramáticas, tan impuestas, tan violentas las evacuaciones que realizaron, que las comunidades, ustedes recordarán, pues quedaron vacunadas para colaborar con otro tipo de evacuaciones. Entonces sí hubo mucha resistencia, ¿no? Claro. Yo creo que ahorita ya hay otros avances y lo que sí importa es que es un problema muy complejo, Lo que importa es conciliar los planes de emergencia con planes en donde se limite crecimiento demográfico en esas zonas, porque sí es una estrategia que se tiene que realizar y que a veces, por ejemplo, obras como la construcción del gasoducto Morelos no ayudan mucho. Hijo, complican las cosas. Claro, sí. Un gran tema del que tal vez tendremos que tocar con mayor detenimiento, ese tema del gasoducto. Y pues bueno, doctor Manuel Macías Medrano, profesor investigador del CIESAS, agradecemos mucho esta conversación para la audiencia de Primer Movimiento. Muchísimas gracias a ustedes y saludos al auditorio. Sí. Muchísimas gracias. Sí, tremendo tema, porque bueno, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMI, señala que solo el 8.6% de la vivienda está asegurada y las que están aseguradas solo están aseguradas contra incendios, ¿no? Así sí, que un tema también de cómo se aseguran los inmuebles, en qué nivel ustedes han probado pues contratar un seguro de inmuebles, cómo les ha ido, díganos. Y